Ahora, hay una pregunta de oro, ¿no? Que todos los procesos de acumulación de capital se hacen, como su nombre lo indica, con capitalistas. ¿No? Con capitalistas. Porque el capital uno lo puede tener. El tema es que el capitalista venga y diga, mire, Argentina no tiene un problema de restricción de recursos. Esto es otra cosa que es importante entender. Argentina no es un país rico, pero Argentina tampoco es un país que tiene restricción de recursos. Nosotros somos un país de ingreso medio, ¿sí? Con una cantidad brutal de excedente fugada al exterior y con una propensión altísima del sector capitalista de sacar excedente del proceso productivo. De sacarlo literalmente, digo, de exportar excedente. Nosotros, dicho en términos muy estilizados, somos importadores de mercancía y exportadores de excedente. Una cosa complicada para subirse ese caballo, ¿verdad? Porque no es que uno dice, bueno, exportamos bienes primarios, importamos manufactura y exportamos bienes primarios. Exportamos excedente más que bienes primarios. Entonces, un problema. Para tener una acumulación capitalista con señores que en lugar de poner la plata acá dicen, mira, me viene bien llevarla a X tal que Y, es un problema, ¿no? Tampoco se puede pensar con la lógica sarmientina ni importar capitalistas, ¿no? Porque en Sarmiento dijo, no hay maestro, traigamos maestros. Bueno, puede decir, bueno, hago capitalista, me traigo capitalista de China, de Corea, donde sea. ¿Es una cuestión de intereses o es una cuestión cultural? No, es una cuestión. A ver, esto que voy a decir parece una salvajada. Me hago cargo. Los intereses y la cultura están imbricados. No hay manera de discernir la cultura y el interés. Hay un economista famoso para las sectas en el mundo apululado, que se llama Albert Hirschman. Y que entre otros libros. Claro. Y que tiene un viejo texto, un texto superior, que se llama Las pasiones y los intereses, ¿no? Yo recomiendo vivamente la lectura de todos los textos de Hirschman, pero en particular ese. Entonces, la realidad es que los intereses están impregnados de cultura. El interés como tal se construye sobre la base del universo cultural en que se enuncia, ¿no? El interés. Y la cultura como tal, al ser de hecho una construcción social de identidades, de instituciones y de mecanismos de convivencia, también está saturado de intereses. Entonces, la lógica, digamos, idiosincrática del capitalismo es decir, bueno, los capitalistas argentinos son de tal manera, yo no soy, o sea, entiendo las peculiaridades nacionales porque tienen que ver con la historia y las peculiaridades de un país, no con un problema cultural escindido de la matriz social e histórica que lo produce. Entonces digo, ¿es un problema cultural y es un problema histórico? Sí, es una lógica de funcionamiento que tuvo que ver con maneras de intervención estatal y con la cultura predominante que tuvieron tanto los sectores dominantes como los sectores populares. Porque en esto es como el tango. Si vos tenés una cultura predominante en los sectores dominantes de una determinada característica y quienes conflictúan o quienes van en lucha contra esa lógica dominante tienen una cultura de lucha de clase, de impugnación del excedente, de una visión distinta, es una cosa. Si vos tenés una cultura donde la lógica es la mediación estatal y la articulación del Estado como gran conciliador de conflicto, la discusión es otra. Esto tiene que ver con lugares donde la autonomía de la clase obrera ha sido mayor o menor. En la Argentina la autonomía de la clase obrera fue muy baja. Y el nivel de estatalización del discurso de la clase obrera fue muy alto. En los casos donde esto se da, es más difícil disciplinar segmentos capitalistas, por definición lógica, porque la mediación es estatal. No es que, no quiero entrar en detalle, un detalle salvaje, pero lo cierto es que todo el proceso de mediación del Estado en Argentina con la clase trabajadora no tuvo que ver con condiciones de igualación, tuvo que ver con condiciones de integración y asimilación. No digo mal esto, digo, si vos mirás el sistema previsional, si vos mirás el sistema salarial argentino, en ningún momento plantea una lógica de igualación de una clase. Plantea la integración de una clase manteniendo su diversificación, su heterogeneidad y su heteronormatividad. Y esto es un temón, porque por eso es que la clase obrera argentina no se reconoce como clase, o tiene un problema mucho más serio para clase, y utilizó tantas veces el artilugio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no había tampoco una cultura de clase. Claro. Y eso trae problemas en el funcionamiento de los sistemas. Eso los amalgamó de alguna manera. Los amalgamó en un sentido, los debilita en otro sentido también. Los debilita en un sentido porque también empiezan a pensar recurrentemente en distintas formas de acuerdo con el capital que lo hacen menos litigioso y, dicho a lo bruto, en función de esto que vos me preguntabas antes, el capital suele ser integrador cuando está muerto de miedo. ¿No?
Cuando existía la Unión Soviética. Claro, no, cuando existía la Unión Soviética, cuando existía la clase obrera italiana, la clase obrera francesa, la clase obrera inglesa, que dijeron antes y después de la guerra, mire muchachos, esto va a terminar en algún momento. Entonces los tipos ahí, contra la pared, dicen, bueno, descubren la felicidad humana, descubren una cantidad de sutilezas como el bienestar colectivo, cosas que no estaban en los planes y que aparecen y que entonces uno dice ahí, qué cosa importante, pero lo hace sobre la base del miedo. Ahora, el problema que tenemos hoy, y para entrar o para seguir en la contestación de que invalida el desarrollo, la primera cosa que tenés es que el capitalismo no le tiene miedo a nada. Este es su principal problema. Hoy es un obstáculo. El capitalismo no le tiene miedo a nada, ni a la biosfera. Porque como además no presenta el ticket toda la semana la biosfera, no, claro. Uno puede agarrar y decir, yo esta la tiro para adelante, me hago el sensible diciendo que defiendo el medio ambiente, le doy un subsidio a los que plantan, no sé, árboles no sé dónde, y para que purifiquen el agua en algún otro lugar, pero la realidad es que a la biosfera les importa un pepino a la vela, que se tienen que mostrar preocupados por un problema de legitimación, pero no por un problema efectivo de que el sistema esté por colapsar en ese contexto. Entonces, es gracioso porque es el mismo sistema que hoy te dice estoy preocupado por la biosfera, digresión aparte, es el mismo que te dice discutan las condiciones sociales a la baja. ¿No? Una cosa medio extraña, porque la lógica que tenían los sectores populares era defendemos nuestra vida y defendemos el entorno de nuestra vida. La lógica del capital hoy es, bueno, bárbaro, yo digo que defiendo el entorno, pero ustedes sacrifiquen condiciones de vida. Esto es lo que está pasando hoy. Entonces, primera cosa, no tienen miedo. Segunda cosa, tenés debilidad para construir ese actor capitalista local. Tenés una debilidad brutal en ese contexto. Los actores locales a lo que te llevan es a la crisis de balanza comercial que vos tenés hoy. Digo, esta distribución del ingreso y esta distribución de la riqueza, las dos distribuciones, la del ingreso y la de la riqueza, son potencialmente muy difíciles de sostener en el marco de la internacionalización del capital, porque simplemente hay una internacionalización del consumo, una internacionalización de los portafolios financieros y hay un déficit sustantivo en la capacidad de producir excedente superavitario en Argentina en materia de la cuenta de comercio. Entonces vos tenés problemas en la cuenta de comercio que surgen de tu mal aparato productivo. Tenés exceso de divisas de gente que tiene transnacionalizados sus consumos y fundamentalmente exceso de demanda de divisas de toda la lógica de la financiarización argentina. Bueno, esto hace un problema en materia de qué haces con el excedente y de dónde lo sacás, independientemente de que, aunque lo tuvieras en la mano, cómo lo colocás, porque ahí ya tiene que ver con este segundo elemento que es lo que sería el proceso de distribución tanto institucional como vis a vis con los trabajadores. En la lógica de los trabajadores, o la lógica de la distribución, digamos, primaria del ingreso, no de la riqueza, pero sí del ingreso, lo que tenés es que el mercado de trabajo argentino está colapsado definitivamente. Yo digo esto haciéndome cargo de esto que voy a decir, que es una salvajada, pero los que le dicen a la gente que hay un futuro de ingreso en el mercado de trabajo, que el mercado de trabajo va a resolver cuestiones en la Argentina, son unos mentirosos sintomáticos, son unos canallas intelectuales, hay que decirlo literalmente. Digo, Argentina viene arrastrando en los últimos 20 años una tasa de pobreza y de exclusión que ronda el tercio de la población. Sí. El otro sector es vulnerable en ingresos, es decir, es una cosa medio salvaje, discúlpenme. El problema en Argentina es que nadie se atreve frente a la clase media, que es la imagen que la Argentina tiene de sí misma, a decirle que ese lugar ya no existe. ¿No? Si uno se sentase, políticamente hablando, digo, pero no políticamente en términos partidarios, políticamente hablando en términos de organización social, miren muchachos, el problema que tenemos en Argentina es decir, la igualdad en la que piensa la clase media ya no es sostenible en el tiempo. O se habilitan nuevas condiciones igualitarias, discutiendo otras cosas con los más desiguales, digo, no con los más desiguales que están abajo, sino con los más desiguales que están muy arriba, o el sueño de la Argentina igualitaria no existe. Bueno, ese debate que tiene que ver con la discusión de qué se hace con los sectores sociales, qué se hace en el mercado de trabajo, cómo se redistribuye el ingreso si no es a través del empleo, todas esas discusiones, cuál es el actor de trabajo central hoy en la Argentina. Nosotros vimos la ficción de que el asalariado formal es el que ordena el mercado de trabajo. La verdad es que el asalariado formal no es el que ordena el mercado de trabajo, ni siquiera la mayoría del mercado de trabajo. Entonces, cuando están todas las cosas dadas vuelta y la gente sigue pensando con la lógica anterior, ¿no? Entonces la CGT es la organización que anuda la representación de los sindicatos formales. Entonces vos mirás el mapa del mercado de trabajo y te aparece que el mayor colectivo en sí mismo como tal son los precarios, seguidos por
gente que tiene dificultades de inserción en el mercado formal y ahí a la cola el mercado formal. Y dentro del mercado formal el mercado estatal que también está en disputa. En disputa digo porque tiene procesos crecientes de fragilidad y heterogeneidad. Ahora, a la gente se le sigue diciendo que le va a resolver el mercado de trabajo. El discurso de la política, ¿cuál es? Edúquense, garanticemos educación, que con buena educación tienen puesto de trabajo. Mentira. Pero no es que mentira en Argentina, es mentira en el mundo. Entonces, si esa vía ya es falsa, si uno no discute en esas condiciones de distribución qué es lo que está pasando y no piensa otros instrumentos de distribución, la verdad es que es muy complejo rehabilitar también la discusión de la acumulación. Porque ¿cómo uno le va a decir a las empresas, miren, yo tengo claro que ustedes no están en condiciones de crear 350.000 puestos de trabajo por año? No lo crean. Entonces, hay algo ahí que hay cosas de estos tipos que no les puedo pedir porque no lo van a crear, pero hay otras cosas que sí le tengo que pedir en función de una lógica de sostenimiento, de entrenamiento, de forma de reconciliarse con la vida colectiva, de ingresar a cordones de consumo creativo que tienen infinidad de sectores de argentinos que no lo tienen hoy. Ahora, esa discusión hay que plantearla, porque si no la planteas no hay manera de resolverla. Este grupo, por decirlo de una manera, la lógica de la legitimación, que lo que hacía cuando viene su tallido, decir, bueno, estamos en plan, primero el jefes y jefa, después la asignación universal por hijo, y vas poniendo esta lógica, no entra a discutir jamás lo otro.